Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, nosotros regresando por acá. Qué gusto poder tenerlos por aquí y poder compartir nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Saludándolos desde Los Ángeles, doctor Jorge Madera Rosales, doctor Naturopatía por aquí, con todos y cada uno de ustedes. Oigan, qué emoción poder estar aquí nuevamente compartiendo. El día de ayer tuvimos un tema maravilloso. Muchísimas gracias a esta escritora que estuvo por ahí compartiendo con nosotros. Y nunca me imaginé de verdad todo lo que nos iba a conversar. Esto es lo que nosotros tenemos todos los días y me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes porque son temas realmente que nos ayudan mucho. El día de hoy vamos a compartir un tema nuevamente con ustedes y estamos hablando del encuentro con lo divino. Muy, muy interesante. Y vamos a ver por qué. Yo quiero compartir también con uno de los autores de un libro que va a estar también con nosotros, que precisamente se llama Encuentro con lo Divino, su libro, y ojalá que por ahí llegue también con nosotros Carlos Alberto Cañas de Tancur, que va a estar también compartiendo. Eh, Hace algún tiempo, le voy a comentar hace algún tiempo, diré algunos años, que muy pocas veces hablo de esto. Yo trabajaba para alguna compañía y me tocaba estar de cajero. En la parte de enfrente las puertas se abrían y se cerraban en esa compañía. El aire frío, el aire caliente, todos los días, pero me llegué a enfermar. En ese entonces yo me enfermé de una condición pulmonar. Tuve una condición pulmonar muy severa que me llevó a estar tan delgadito. Llegué a pesar alrededor de los 45 kilos, muy delgadito. Y bueno, pasó el tiempo por ahí y automáticamente pues tuve que tener el tratamiento, lógico, tuve tratamiento médico. Detectaron tuberculosis pulmonar y esa tuberculosis pues tardó años. Con el tiempo pues los doctores me dijeron que ya no podía vivir, ya no podía seguir. La doctora que me estaba atendiendo, ella decía que pues me tenía que despedir de las personas que yo tenía y que hiciera lo que tenía que hacer. Yo no me enojé, sino simplemente me molesté. Y la primera reacción que yo tuve fue mirar a la doctora y decirle, es su palabra contra la mía. Y se lo dije fuerte, le dije su palabra contra la mía. Y sabe una cosa, voy a llegar y usted me va a ver caminando aquí, que yo voy a estar bien. Y ya no quise atender más con esa doctora. Hablé con el director de la clínica y me cambió con otro doctor. Y bueno, conversando con ese doctor, me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Me dice, para que tú te recuperes de esto, así te puedes recuperar. Para que tú te recuperes, vete lejos de aquí, lejos, donde no haya contaminación, donde nosotros no tengamos que ver nada con un ambiente contaminado. Y entonces en ese entonces me tuve que salir de ahí y me fui, por mucho tiempo me fui en México a la sierra del estado Nayarit y estuve por allá algunos meses, me recuperé. Yo venía cada mes, en ese tiempo yo estaba estudiando optometría, estudiaba todo lo que eran los lentes y lentes de contacto. Y cada mes venía a presentar mis exámenes y en ese lugar donde yo estaba en la sierra, yo no sé cómo fue en ese entonces que llegó a mis manos un libro de medicina natural. Y recuerdo que en ese entonces ese libro yo lo leía y lo leía y cada vez que lo leía me fascinaba más porque encontraba cosas interesantes en él. Y llegó un momento donde en alguna ocasión entró una persona que venía a ese lugar de Estados Unidos. Nadie vio por dónde llegó, nadie vio cómo llegó, solamente que llegó a la casa y llegó preguntando por mí. Y le dijo a mis papás que iba a verme a mí, dice, usted tienen aquí a Jorge, Jorge está enfermo, dice, y yo quiero mirarlo. Bueno, esa era una señora grande, muy bonita, alta. Ella traía, recuerdo bien en ese entonces que ella usaba unos aretes como los que usan los indios, grandotes. Y ella me dijo, tú eres Jorge, ¿verdad? Le digo, sí. Y me dijo, yo te vengo a ayudar a ti, me dice, porque tú, dice, necesitas de mi ayuda. Y resulta que en ese entonces le dijo mi mamá, te lo voy a ayudar, le dijo. Yo no hablaba inglés, ella no hablaba español. ¿Y qué andaba haciendo una señora que no hablaba inglés y yo pues no hablaba español y yo no hablaba inglés en ese entonces, en ese ranchito
donde yo estaba. Lo primero que se me vino a la mente, dije, ok, pues voy a cooperar con todo esto, y claro que sí. Recuerdo que me acostó en la cama. En ese entonces teníamos una cama de hilos. Yo no sé si ustedes conocen las camas que no tienen colchón, que son hechas con hilo nada más. Y les ponen un petate encima. El petate es algo que pones para que tú te acuestes en lugar de un colchón, y solamente le pones la cobija y ahí te quedas. Bueno, ahí la señora me empezó a hacer un masaje en la espalda, pero yo no sentía un masaje como lo conozco ahora. Yo sentía en ese entonces, yo sentía que me desgarraba la espalda, me clavaba las uñas en la espalda y se iba tan fuerte y desgarraba. Yo sentía que desgarraba mi piel. Y yo le decía, me duele, me duele. Y me decía, no, no te duele, te vas a recuperar. Y entonces me dijo, dice, tú después de que te recuperes, me dijo, ya no vas a quedar aquí, me dice, te vas a ir a Estados Unidos. Tú vas a vivir en Estados Unidos. Oh, yo le decía, oh, qué bien. Yo en mi mente, supuestamente yo entendía todo lo que ella me estaba diciendo en inglés. Pero yo no hablaba inglés. Pero yo le entendía todo lo que me estaba diciendo. Y bueno, así pasó. Se despidió. No quiso cenar en la casa porque ya era muy tarde. Ella bajó de la casa a agarrar caminito para irse, y eran alrededor ya como las 6, 7 de la noche. Ya era oscuro. Nadie la vio salir, nadie la llevó hasta donde se tenía que ir de ese lugar. Era caminar como más de una hora para salir de ese lugar a donde estaban los autobuses para poder salir ya a los otros lugares. Pero bueno, al final de cuentas yo me pude recuperar y me fui a ese lugar. Ahí fue donde yo empecé a comer animales. Me daban de comer víboras, me daban de comer pájaros, me daban de comer ardillas, me daban de comer, me acuerdo que me daban de comer una carne llena así de gusanitos arriba en caldo. Pero bueno, ya me lo habían comentado que era parte de lo que era el tratamiento, y en lugares donde yo me bañaba, pues en el arroyo era puro lodo, el agua no estaba limpia, el agua estaba llena de lodo. Y bueno, así fue pasando a través del tiempo. Yo regresé y me tocó ver a la doctora, aquella doctora que me dijo que ya no iba yo a estar por ahí, y se sorprendió, me dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Me dijo. Le dije, te dije que no me iba a morir, y fue lo único que le dije. Bueno, me fui recuperando a través del tiempo, pero sí llegó un momento donde yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este momento aquí? Porque yo ya no podía caminar, mis pies se doblaban porque yo tenía muchas grietas en mis pies. Mi piel se rompía completamente. Es decir, todo lo que me rodeaba no tenía sentido porque todo estaba caído. Y de momento llegó el espacio donde me despedí. Cuando me regresaron, yo sentía nada más los golpes que me estaban dando de cachetadas para despertarme, y me regresaron. En ese momento, en ese espacio de transición de que yo me fui, yo no sé si me morí, yo no sé si me despedí, yo no sé ni qué pasó, pero me golpearon, en los cachetes y todo lo demás para despertarme, me regresaron. Y fue cuando yo entendí realmente que muchas veces nosotros le damos tanta importancia a las cosas materiales, le damos tanto espacio y tanta importancia a cosas que realmente no tienen sentido, y nos peleamos. Muchos de nosotros nos peleamos a veces hasta por dinero, por terrenos, por casas, por muchas cosas. Y cuando realmente lo que vale la pena es la vida. Fíjate nada más lo interesante que es. Lo que importa realmente es el tiempo que tú tienes y la oportunidad que tienes para seguir viviendo en este espacio que nosotros le llamamos tierra. Seguir respirando en este espacio que nosotros le llamamos el aire dentro de un contexto del universo. Llegó un momento donde me fui caminando hacia la playa. En esa ocasión estaba yo en Mazatlán, Sinaloa, México, y me fui caminando a la playa. Y no me van a creer que yo estaba en la playa sentado, porque pues caminaba bien despacito, yo caminaba todo agachado. Y vi un señor corriendo por la playa en short y camiseta a las 6 de la tarde, me acuerdo bien. Y pasó caminando enfrente de mí. Y de momento se regresa y me dice, vente, vente, levántate, vente. Y yo volteaba y lo veía. Y me dice, vente, no me mires, vente, sígueme. Y yo recuerdo que yo quería correr y me caía a la arena, pues yo no podía, yo no tenía fuerza. Entonces, yo, como quiera que sea, me puse ahí en la arena, me enojé tanto. En el momento de que yo me agaché a la arena, como querer llorar y enojarme,
Pues yo no vi ni para dónde se fue esa persona. Porque yo volteaba y la persona no estaba. Se supone que yo podía verla todavía al frente si fuera alguien que iba corriendo. Pero bueno, al final de cuentas, pues ese espacio ahí quedó. Y yo me enojé tanto con la fuerza divina, me enojé con Dios y me enojé con toda aquella fuerza que nosotros decimos, bueno, si realmente existes, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué yo estoy sufriendo con todo esto? Y me quedé pensando, wow, me emocioné porque me quedé pensando en ese momento, dije yo, si realmente existes, ¿por qué me tienes sufriendo? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar? Pero como clic, rápido se me vino a la mente y dije yo, ok, por algo estoy aquí. Y a partir de ese entonces se me vino una fuerza interna, se me vino algo fuerte, y ese fuerte ya no paró. Y dije yo, no hay nada más importante que lo que yo puedo hacer. Yo puedo regresar otra vez a hacer las cosas. Y fue como un clic de poder deshacerte de todo lo que tú tenías y descubrir lo que era el amor. Y descubrir a quienes tenías al lado. Y empecé a seleccionar personas. Y empecé a seleccionar a la gente que yo sabía que estaba apreciándome y que estaban sufriendo en silencio también. Porque muchas veces los familiares no te dicen que están sufriendo por ti. Te muestran una cara bonita por decirte todo está bien. Y sin embargo no es así. Las personas también que están ahí a tu ladito también sufren por verte que tú estés recuperándote con todo esto. Muchos de nosotros no encontramos a veces la forma y el porqué de todo esto. Nosotros respiramos, nos alimentamos, descansamos, tenemos sexo, tenemos cambios en nuestro organismo y nos peleamos tanto a veces con nosotros mismos. Nosotros nos sentimos a veces inseguros, no hacemos actividades físicas, nos quejamos de los empleos, de los recursos que nosotros tenemos. Tenemos diferentes ideas en nuestras mentes, problemas y conflictos familiares, conyugales, con los hijos. Y muchas veces nos inventamos problemas de salud, nos inventamos problemas, condiciones de nuestra salud. A veces nos agredimos a nosotros mismos. Todo eso nos viene dando un resultado y una afinidad por algo. A veces necesitamos tanto eso que se llama amor. A veces necesitamos tanto el afecto de las personas. A veces necesitamos tener ese roce con las personas. El día de ayer yo hablaba de la potencia que tiene un abrazo nada más. Simplemente cuando tú abrazas a una persona y realmente tú te expresas como realmente eres, cuando sacas ese abrazo desde adentro y tú se lo das a las personas, no te imaginas la confianza, el respeto que llegan a sentirse ellos mismos en su interior. Empiezan a conocerse, empiezan a saber que realmente existe algo dentro de ellos que los hace sentirse valorados y sobre todo pues tener ese conocimiento interno. Pero lejos de todo esto hay algo que nosotros siempre tenemos que estar buscando. Una manera de conectar con ese ser interior. Una manera de poder caminar con ese ser interior. Una manera de poder conectarte con aquello que es divino para ti. ¿Y qué viene siendo lo divino? La fuerza, la transición que existe entre lo que es y lo que no es. Entre lo que vivimos y lo que nosotros no vivimos. Entre lo que miramos y lo que no vemos. Muchos de nosotros nos enojamos tanto porque cuando hablamos de Dios queremos mirar a Dios. Y las mismas personas y las mismas escrituras te dicen que somos semejanza de. Pues entonces si nosotros somos semejanza de, pues entonces también vamos a tener esa realización, esa creatividad, esa espontaneidad, esa manera de poder tomar una decisión entre lo bueno y lo malo, entre aceptar las cosas buenas y lo malo, y sobre todo tener en cuenta por qué razón muchos de los problemas surgen. Es cuando nosotros logramos tener una autorrealización. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad de poder estar en ese punto, créanme que la forma de ver la vida es totalmente diferente. La manera de poder entender una condición, una enfermedad es totalmente distinta. Muchas veces nosotros no estamos enfermos. Muchas veces nosotros inventamos esas enfermedades. Y muchas de las veces también nosotros no queremos que las otras personas nos ayuden. Pero lo más importante es, sobre todo, saber qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo podemos nosotros llegar a tener esa fe y darte la oportunidad de poder encontrar el origen de todo esto. Yo
Estoy tan agradecido con la vida, con las personas, con las cosas, y más cuando tú aprendes a saber que realmente, que todo aquello que tú tienes se mueve, pero siempre y cuando tú lo muevas. Las cosas no te llegan solas a las manos. Tú eres el creador de todo, tú eres el que mueve realmente todo lo que está a tu alrededor. Pero lejos de todo eso tienes que tener una fe. Y para la fe, yo quiero que nuestro invitado del día de hoy nos hable exactamente de todo esto, la conexión con lo que es lo divino, el encuentro con lo divino. ¿Por qué razón este autor de este libro, Carlos Cañas Betancourt, nos ha escrito ese libro? Carlos Cañas, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, señor Jorge Madero Rosales, por esta oportunidad tan especial. Muchas gracias a los compañeros y compañeras Bestseller que nos escuchan y a todos los demás. Bueno, respondiendo a su pregunta, doctor Jorge, el encuentro con lo divino es realmente el gran acontecimiento al que todos los seres humanos estamos invitados a llegar. Es la fiesta y el reencuentro directo con el creador de todas las cosas. El encuentro con esa enorme familia, o sea, nuestra familia desde el principio hasta el final. Es la felicidad eterna, es ver acabado completamente el mal con todas sus consecuencias. Es el disfrute de un hermoso paraíso, sin pensar en lo más mínimo en el dolor, ni en absolutamente nada que pueda entorpecer nuestra tranquilidad. Y como si fuera poco, pues es la vida plena por toda una eternidad. Esta obra se refiere al diario de un ser mortal que por más de 50 años vivió el invierno y el verano. Podríamos decir que la recopilación de muchas vivencias que al final de todo se relacionan entre sí, para concluir en el feliz final de casi todos los cuentos de hadas, pero de manera real. Es el final de todas las malas acciones y de la felicidad completa de quien supo ganársela. El encuentro con lo divino en su primera parte habla de las vivencias en este valle de lágrimas, en un estado de oscuridad y de ignorancia espiritual vivida en su propia carne. Y la segunda parte es muy interesante porque habla de la continuación de su vida, pero desde otro ángulo. Diríamos que es la contraparte de la oscuridad, para mostrar los conocimientos y las buenas acciones aprendidas, para finalmente obtener el encuentro con lo divino. El encuentro con lo divino se puede resumir en esta pequeña frase: es una invitación a venir a Cristo. Finalmente es eso. El encuentro con lo divino habla del diario de un ser mortal, desde niño, desde muy pequeño, desde sus 6, 7 años de edad. Él sufría algunas pesadillas cuando estaba dormido. Él sentía que se le acercaban fuerzas oscuras, que lo hacían llorar y lo hacían despertar gimiendo, con el corazón entre sus manos, temblando de miedo, de susto, porque él decía que era el diablo que se le aparecía en los sueños. Entonces podríamos decir que primero conocimos al diablo que a Dios, mirado desde esa manera. Y en la realidad sí fue así, porque todas las vivencias que se inician a partir de ese momento en que ya había una conciencia, una edad de conciencia, que eran, digamos, los 8 años, entonces este niño empieza a tener serias persecuciones diabólicas. Ya después su padre compra una finca cafetera en un poblado de Antioquia, y se lleva a estos niños a trabajar allá, a sembrar café, a sembrar yuca, plátanos. Se interrumpen los estudios primarios. Esa capacitación académica queda interrumpida porque ya viene una finca que construir. Pero mientras está en ese proceso de hacer una finca, entonces también hay una relación con los vecinos. Ya se empiezan a escuchar historias de cuentos de hadas.
cuentos de brujas, cuentos de demonios, y bueno, se va empezando como a tejer esa telaraña, una telaraña llena de obstáculos. Ya después este joven conoce el arte de la minería, la extracción de oro, y esto sí que lo cautivó y lo llevó a vivir un sueño jamás imaginado. Él creía que el oro era algo que no todos podían tomar. Él lo veía como algo imposible, pero llegó la oportunidad de extraer oro. Entonces se inicia una carrera en busca de este metal precioso. Y detrás de esta aventura ya vienen muchas más vivencias muy interesantes, porque donde hay oro está el diablo. Donde hay oro están las mujeres de la vida alegre, le decimos aquí coloquialmente en Colombia. Donde hay oro aparecen grupos guerrilleros y aparecieron grupos paramilitares, aparecen ladrones, atracadores, delincuencia común. Entonces nos empezamos a mezclar con este tipo de vivencias, a convivir con todas estas situaciones. Se llega a tal punto que en una montaña, en cierta ocasión, este joven tiene un encuentro directamente con Satanás. Él y un compañero fueron a buscar un servicio de unos granuladores para moler piedra y posteriormente sacar el oro. Entonces se encontraron con un personaje que supuestamente era el dueño de la vivienda. Hablan con él, le piden el favor de que les preste los granuladores, él los manda a una quebrada para que revisen si realmente estos equipos les sirven para la extracción de oro. El equipo está deteriorado, entonces no es posible ponerlo a funcionar. Entonces ellos se regresan a hablar con este hombre que supuestamente era el dueño de la vivienda. Se sientan en una banqueta, un mueblecito de madera rústica en el corredor de su casa. Hay un árbol de mandarinas lleno de mandarinas rojitas, maduritas, dulces, muy provocativo. Comen mandarinas e inician una charla con este hombre. Este hombre es una persona muy sabia, tiene aproximadamente 60 años de edad, empiezan a hablar de minería, de oro, de estrategias, les habla de algunos métodos que utilizaban los antiguos, o sea, los ancestros. Ellos no fundían el oro con fuego, sino que supuestamente lo hacían maleable con hierbas que encontraban en las selvas amazónicas acá en Colombia. Y este hombre les dice el nombre de la hierba y les habla una cantidad de situaciones de la minería. Están hablando con él muy animadamente. Ya después este hombre empieza a hablar de la Biblia, temas bíblicos, y lo hacía con mucho conocimiento. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando están hablando con él frente a frente, a este hombre en su cuello se le aparece un cordel con un muñequito negro con cachos y cola, y era negro. Era lo que uno deducía en su niñez como el diablo, ¿cierto? Se apareció, en su cuello se apareció ese muñequito. Entonces ya este joven y su compañero se miran entre sí, asombrados. Este hombre descubre que ellos se asombraron y ya se inicia una conversación ya un poquito más espiritual. Entonces, él les dice, ¿y es que ustedes le tienen miedo a Satanás? No, es que Satanás es todos somos del ladito caliente. Él empieza a darles una explicación, de por qué supuestamente todos pertenecíamos a Satanás, ¿cierto? Entonces él dice que cuando Cristo estuvo en la tierra, Satanás le concedió, de cada 1000 almas le concedió 2 a Cristo. Entonces él deducía que todos éramos del lado caliente. Finalmente este hombre le hace una tentación grandísima a este par de jóvenes. Se aprovechó de la situación paupérrima en que ellos estaban, no tenían que comer, no tenían dónde moler su mina de oro. Entonces él les dice, no, ya no se maten más, ya no trabajen tan duro, yo les voy a enseñar a hacer oro. Uy, ¿cuál fue la sorpresa cuando estos jóvenes escuchan esta expresión? Entonces se miran entre sí, y este joven, el autor de esta historia, le responde automáticamente y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Este joven tiene un dolor en el cerebro fuerte, le está doliendo mucho la cabeza, finalmente se despiden de él y se van. Bueno, después este joven llega a Costa Rica. Ellos se van ya en son de negocios, buscando pues como una mejor oportunidad de vida a Costa Rica.
Ya este joven aprendió a preparar alimentos tipo conservas, monta una pequeña empresa ya pues de una manera muy pobre, prácticamente como lo decimos en Colombia, con las uñas, monta una empresa de alimentos y empieza una nueva vida, una nueva etapa en su vida. Allá posteriormente conoce unos jóvenes, unos misioneros de una iglesia que llegan a la puerta de su casa. Estos jóvenes le empiezan a hablar de Cristo y le empiezan a hablar del Evangelio y le empiezan a hablar de una verdad. Este joven era muy desconfiado porque pues su vida se había desarrollado en medio de cuentos de brujerías, cuentos de hadas, cuentos de oro, extraterrestres, de Pablo Escobar y del narcotráfico en Colombia y todas estas cosas. Acuérdate, mamita, yo vine aquí para era muy desconfiado. Algún día, ahora no. Ahora... Este joven estaba muy desconfiado, escucha a estos misioneros y empieza a leer libros que ellos le proporcionan y bueno, sigue transcurriendo su vida en medio ya de una producción de alimentos. Inicialmente fue muy duro porque no lo conocía nadie en Costa Rica. Parecía que llevaba un letrero en su frente que decía soy colombiano. Por ende recibía muchos rechazos, discriminación. Fue muy duro para ellos, pero su vida continúa. Después ya vienen otras vivencias importantes, ya vienen unas manifestaciones por medio de sueños, el cual se pueden denominar como revelaciones. Entonces ya este joven empieza a dejar como esa vida pasada de tanto fanatismo, de tanta... de esa vida fantasiosa, esa vida que lo mantenía envuelto en ese deseo de conocer y de obtener riquezas. Entonces ya decide trabajar con los alimentos, inicia una vida espiritual muy diferente, empieza a leer las escrituras todos los días de la vida y empieza a tener experiencias muy importantes. En Costa Rica se queda 10 años. Allá suceden cosas importantes con su vida espiritual y con su vida como comerciante. Allá se relaciona con personas de diferentes culturas. Su vida sigue creciendo de una manera espiritual, él se sigue fortaleciendo. Se hace miembro de esa iglesia porque lo ha convencido con acciones muy positivas. Entonces ya su vida se empieza digamos que a rondar y a vivir acerca de ese evangelio que está conociendo. Entonces aprende, digamos, unos mecanismos para vivir mejor. Y esta es una invitación para todos que se hace en el libro, ¿cierto? La invitación es el libro es una invitación a venir a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento, por medio del perdón, por medio de un bautismo en aguas. Es una invitación a olvidarnos del mundo. Y lo digo de esta manera, o sea, nosotros vivimos en el mundo, pero no deberíamos de vivir a la manera del mundo. Es decir, que empezamos como a dejar las mañas, los vicios, de pronto ese vocabulario vulgar y soez, ya se empieza a tener unos cambios positivos más bonitos, más pulidos. Entonces, eso es dejar de vivir a la manera del mundo, porque en mi vida primitiva, pues, obviamente el lenguaje que se manejaba en familia era muy soez, muy vulgar. Se buscaban palabras muy castizas y muy groseras para manifestar cualquier cosa. Se consumían licores, muchos vicios. Se vivía de una manera muy desorganizada. Eso lo podría uno llamar como vivir a la manera del mundo. Entonces, sabemos que estamos dentro del mundo, pero no vivimos a la manera del mundo. Ya digamos que nos hacemos personas más responsables, más caritativas, ya pensamos más en el otro. Ya empezamos a descubrir cuál es el verdadero camino, el camino que nos puede conducir a ese encuentro con lo divino, porque es que no es tan fácil ni es tan sencillo. El encuentro con lo divino está basado en un proceso, como lo dije anteriormente, el arrepentimiento, el perdón, el bautismo, olvidarnos del mundo, empezar a tomar acciones positivas, empezar como a caminar por ese ladito bueno y amable,
porque la finalidad que tenemos es volver a reencontrarnos con ese Padre, con ese Creador, con el Creador de todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Claro que sí. Debemos de iniciar ese proceso que ya les mencioné. Si nosotros lo hacemos de una manera organizada, cumpliéndole a nuestro Padre Celestial, entonces ya utilizamos las guías espirituales. ¿Cuáles son las guías espirituales? Una guía espiritual puede ser los libros canónicos, principalmente la Biblia. Nosotros leemos otros libros canónicos que se llaman, por ejemplo, hay uno que se llama Doctrina y Convenios, otro se llama el Libro de Mormón, la Leona, y en fin, todo lo que tenga que ver con estos escritos antiguos que nos hablan de un Cristo, de una vida pasada. Estas son las guías espirituales. También hay seres humanos que son nuestras guías espirituales. Ellos son líderes que tienen grandes conocimientos y ellos nos pueden ayudar en esta formación y en esta guía. Viene también una etapa de milagros, y esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque el milagro es el producto de la acción de la fe. Nosotros decimos que tenemos fe, pero si nosotros no la ponemos en acción, entonces es una fe que va a ser muerta. Entonces empezamos a tener unos cambios de vida importantes. Ya empezamos a vivir de una manera más tranquila y más espiritual. Entonces ya vienen como esos premios, esos regalos que nos va dando la vida y el Creador, ¿cierto? Ya vienen esos milagros. Y tuvimos en experiencia propias milagros de vida, milagros grandísimos, milagros que creíamos que solo existían en unos cuentos de hadas. Creíamos que Jesucristo andó sobre las aguas, que curaba enfermos, leprosos, le regresaba la vista a los ciegos y esas cosas, y lo veíamos como si eso fuera una película. Pero cuando estos milagros empiezan a llegar a nuestra vida, entonces ya vamos teniendo una creencia más firme y decimos, sí es posible, esto también es para mí. Pero obviamente recordemos que todo esto es un proceso, ¿cierto? O sea, se han dejado las malas mañas y los malos hábitos para podernos entrar en esta nueva vida. Entonces siguen llegando bendiciones a la vida de este joven que definitivamente terminan cambiándole la vida. Ya después de 10 años regresa a Colombia. En Colombia se casa nuevamente e inicia una vida muy bonita. Se va a vivir a Panamá, a una playa privada, a trabajar con unos judíos, personas con mucho dinero, personas muy buenas realmente. Tenían un credo totalmente diferente, pero eran muy respetuosos. Entonces se inicia una relación de vida diferente con esos judíos, pero respetando siempre ya estos principios que venían desde Costa Rica. Qué interesante todo lo que tú nos estás comentando, Carlos. Fíjate que yo ahorita estoy viendo por aquí también lo importante que es tener esa conexión con ese ser supremo, con esa divinidad, y sobre todo tener el conocimiento de Dios, con todo lo que tú nos estás comentando. Carlos, yo tengo una pregunta para ti. ¿Dónde nosotros podemos conseguir tu libro? Excelente pregunta, Jorge. Igual que todo el grupo de bestseller, casi todos tenemos nuestro libro en amazon.com. Ahí lo pueden encontrar con el nombre El Encuentro con lo Divino, o el autor Carlos Alberto Cañas. Es un libro que cambia vidas. Yo se los prometo que cambia vidas. Y aparte de que nosotros podemos encontrarlo ahí, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué redes sociales tienes tú? ¿En dónde podemos localizarte si por alguna persona quiere encontrarte? ¿Dónde? Claro que sí, Jorge. Estamos en Instagram como Canas Betancourt, termina en TH en Instagram. También estamos con un email, carloscanas@gmail.com, en Twitter como Canas Betancourt. Ahí me pueden encontrar en las redes sociales, y el libro en amazon.com. Hay otras obras también importantes. Genial. Y ahorita que estamos antes de nosotros de salir de aquí del programa, Carlos, si nosotros te pedimos un mensaje directo para las personas que te están escuchando, ¿qué mensaje nosotros le dejaríamos a ellos? Bueno, nosotros le podemos dar el mensaje de que todo es posible y no importa el pasado que hayas tenido. Si quieres cambiar de vida, simplemente busca el arrepentimiento, el perdón, y vuelve a vivir. La oportunidad es para todos.
La oportunidad es para todos, y sobre todo porque aquí estamos nosotros viendo que es el encuentro con lo divino de Carlos Alberto Cañas Betancur por ahí. Qué bonito conocer todo este tipo de mensajes y más, sobre todo cuando viene directamente del autor del libro que nos viene conversando y platicando. Siempre y por alguna razón nosotros sabemos por qué el escritor siempre se sienta horas y horas y horas a escribir. No solamente de la parte interna, sino también de todo ese conocimiento que viene adquiriendo a través de todo ese montón de libros que tiene que leer y de todo ese conglomerado de gente con el que tiene que compartir y más de todas aquellas experiencias que nosotros vamos llevando día a día. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este tema que tenemos el día de hoy, Encuentro con lo Divino. Me da mucho gusto poder tenerte y que compartas tus experiencias. Y bueno, ¿algo más que tú les quieras agregar? No, gracias a usted, doctor Jorge Madero. La invitación para que lean el libro. Yo sé que cambia vidas, les hago esa promesa. Cambia vidas. Es una experiencia única, algo que pueden descubrir y algo que pueden practicar y llevarlo directamente a la vida personal, a la vida de sus familias y a otros seres que están esperando encontrar una verdad y no la encuentran solo porque no saben dónde hallarla. Si tú ya tienes esa respuesta y ese conocimiento, no te quedes con él. Compártelo con las demás personas porque ellos están ansiosos de encontrar verdades para su vida, verdades que pueden cambiar definitivamente su ruta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, y gracias a todos ustedes por haber sido parte de este nuevo tema. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo, transmitiendo en vivo y en directo desde Los Ángeles, California. Soy Dr. Jorge Madero Rosales. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos con un nuevo tema por ahí. Tenemos a alguien más que nos viene a compartir algo bonito para todos ustedes. Muchísimas gracias. Tengan bonito día, bonita noche, bonita tarde.